Amigos televidentes, y como lo habíamos anunciado, damos la cordial bienvenida en nuestros estudios al economista Jorge Calderón, analista económico y rector del Instituto Tecnológico Argos. Gracias por estar con nosotros, Jorge, buenos días y bienvenido. La Ley Orgánica de Emprendimiento va finalmente al registro oficial. ¿Qué gana el país con esta nueva normativa legal en un Ecuador donde cada vez las posibilidades de empleo están más reducidas? Buenos días, Luisa, buenos días, televidentes. En efecto, es provechoso que el país cuente con una ley de emprendimiento, pero hay que ir más allá de tener buenos cuerpos legales, sino también que estos puedan ser operativos. Y al final del día falta el reglamento, faltan algunas otras instancias que de alguna forma lo van a complementar para que podamos tener una ley que se pueda ejecutar adecuadamente. Estamos en sintonía entonces de que a ratos pareciera que sobreabundan leyes, pero que no se pueden implementar en la práctica, y es lo mismo que nada. Así es, podemos tener las mejores leyes del mundo, pero si estas no tienen practicidad, si estas no se aplican o no se respetan incluso, simplemente no van a servir, va a ser letra muerta. En este sentido es importante que el gobierno actúe rápidamente en coordinación con los gremios, con todas las partes interesadas respecto a la ley de emprendimiento, para contar con los cuerpos legales subsiguientes, entiéndase por reglamentos, normativas, etcétera, para que se pueda aplicar la ley de emprendimiento. Ahora, antes de pasar a otro punto no menos importante, ya que está aprobada la ley, ya que va a ir al registro oficial, habrán muchos jóvenes particularmente, o por qué no, personas de mediana edad que tal vez ya no consiguen trabajo en ninguna parte y dirán, ok, aparte de tener el capital semilla, aparte de tener el financiamiento, ¿qué más se requiere o qué garantiza que un emprendimiento pueda ser o no exitoso, Jorge? Bueno, en este sentido no solo es que exista una ley, sino que realmente existe un adecuado plan de negocios detrás de esa idea que quiere poner en práctica. Eso va a ser importante. Es decir, que se asesore, que se reúna con personas que de alguna forma le puedan colaborar. Una persona puede tener muy buenas ideas, pero si no tiene el plan de negocios, las proyecciones, qué tipo de proveedores, si no analiza la competencia que puede estar en torno de su negocio, estos pueden fracasar. Recordemos que Ecuador tiene una de las tasas de fracaso, si bien tiene uno de los países que más emprenden en el mundo, uno de los países que más altas tasas de fracaso tiene respecto a emprendimiento. Y en ese sentido, ¿cuál debe ser o debiera ser o es el compromiso del Estado ecuatoriano, que ahora que está muy en boga la entrega de ese capital semilla a través de algunas instituciones o entidades financieras públicas, el acompañamiento? Porque a lo mejor la gente, como bien usted lo dice, tiene una idea brillante que nunca antes se ha visto, pero si no tiene una guía o un acompañamiento sumado al plan de negocios, lo más seguro es que fracase. Eso va a ser fundamental, pero antes de que de todo esto se pueda dar, es importante que exista un clima de inversión, un clima de seguridad jurídica para que pueda invertir tanto el emprendedor local, así como inversionistas desean emprender o apostar a emprendedores locales. Y de ahí va a ser fundamental, como tú señalabas, el acompañamiento que existe. No se trata solo de tener el dinero o el capital semilla. Si bien se avanza bastante para poder generar el emprendimiento, es importante que exista un acompañamiento para que de alguna forma el emprendedor pueda salir adelante y pueda justamente generar lo que se busca, plazas de trabajo directas e indirectas que necesita la economía. Ahora, Jorge, el riesgo país se ha disparado. Las proyecciones de crecimiento económico en el Ecuador, según los analistas como usted, son poco alentadoras. El propio Fondo Monetario Internacional habla de un impacto significativo en la economía mundial producto del coronavirus. En medio de esto surgen vientos de refrescamiento y de esperanza con este encuentro entre el presidente Moreno y el presidente Trump. ¿Qué tiempo cree usted que podría concretarse o materializarse esos acuerdos que en materia comercial e inversiones se han dado entre ambos mandatarios? Bueno, ojalá fuera lo más pronto posible. Realmente es algo importante lo que se ha dado, de que ese acercamiento con el presidente Donald Trump y de alguna forma la predisposición que existe por el gobierno estadounidense de firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, con Ecuador. Obviamente no va a ser un acuerdo como se esperaba hace 10, 15 años cuando estábamos negociando el TLC junto con Colombia y Perú. Va a ser de cierta forma hasta un poco más proteccionista en la línea que ha mantenido el presidente Trump, pero es algo a lo cual podemos estar apostando en ese sentido para que nuestros productos ecuatorianos tengan una mayor cabida en el mercado norteamericano. Los tiempos, lamentablemente, no van a ser los que coincidan con el gobierno. Estamos hablando de un gobierno que ya está saliendo, le queda un poco más de un año, y los procesos de negociación normalmente tardan 2, 3 años o hasta más, en función de la identificación de sectores sensibles, que son especialmente más vulnerables, o que de alguna forma habrá que generar algún tipo de protecciones para que puedan estar en sintonía para la competencia. Ahora, Jorge,
¿Conviene al Ecuador negociar con una de las potencias más grandes del planeta? Le pregunto esto porque, si bien es cierto, Ecuador es un país que está en vías de desarrollo y hay gente que todavía tiene fe en el país y eso es bueno y hay que rescatarlo. No podemos compararnos con un país que, a pesar de que tiene sus problemas financieros, no deja de ser una gran potencia mundial. ¿Cómo poder lograr un acuerdo equitativo que nos afecte lo menos posible y que, por el contrario, nos permita dinamizar nuestra economía? Bueno, es beneficioso, primero, que firmar un acuerdo con Estados Unidos. Es nuestro primer socio comercial, tanto en exportaciones petroleras como no petroleras. Es un gran mercado. Más del 35% de nuestras exportaciones van hacia ese mercado. Entonces, aparte de tener un importante poder adquisitivo, es importante en ese sentido generar estas negociaciones. Y partiendo de eso último, esto no se trata de acuerdos impuestos, sino acuerdos negociados. El Ecuador tendrá que poner sobre la mesa temas o sectores que le resultan sensibles, tal cual como lo hizo con la Unión Europea, en las cuales se identificó sectores sensibles como lácteos, carnes, agricultura, que de igual manera van a ser los mismos sectores que coinciden con Estados Unidos, porque tanto Estados Unidos como la Unión Europea es un país y bloque respectivamente que le dan importantes subsidios a estos sectores, versus lo que no sucede aquí en el Ecuador. Entonces ahí hay un desbalance en ese sentido entre los sectores de estos países. En el caso de la Unión Europea, los sectores agrícolas, ganaderos, tienen protecciones hasta el 20-25 años, de tal forma que en ese lapso de tiempo estos sectores tienen que ganar la suficiente competitividad para poder estar a la altura de los productos europeos. Probablemente pase lo mismo con los productos de Estados Unidos, porque de alguna forma tenemos la misma situación. Hay que verlos como oportunidades, no hay que verlos como amenazas, estos tipos de acuerdos comerciales. El hecho de que sea un país de los más grandes, uno de los más grandes del mundo y la primera potencia económica no nos tiene que atemorizar. Tenemos que verlo como una oportunidad para innovar, para generar nuevos productos, porque estoy seguro que el empresario ecuatoriano no quiere quebrar, no quiere salir del mercado, va a querer competir. Y esto tiene que ver, insisto, como una oportunidad. Ahora, casa adentro, ¿qué es lo que debe primar? Usted decía algo que creo que es esencial: seguridad jurídica. Sin ello no vamos a ninguna parte. Me refiero a propósito de que uno de los anuncios que hiciera aquí, donde usted está sentado, el señor ministro de Comercio, es que vendrá inversión y capital norteamericano al Ecuador, que tanto lo necesitamos. Por supuesto que sí, eso es necesario. Tampoco que va a venir enseguida, inmediatamente apenas firmemos el acuerdo. Imaginemos que firmemos el acuerdo mañana, tampoco es que pasado mañana van a venir las inversiones, porque de alguna forma esto se trata de apuestas a largo plazo por parte de sus inversionistas. Y recordemos que Ecuador no compite solo, Ecuador está compitiendo, solo por mencionar a los países vecinos, con Colombia y con Perú. Perú recibió el año pasado cerca de $6.000 millones en inversión extranjera. Colombia recibió cerca de 9.000 millones en inversión extranjera. ¿Y nosotros? Y nosotros para el 2018, porque los datos para este año del 2019 no están, recibimos 1.400. Y eso es que duplicamos con respecto al 2017, al 2018, duplicamos la inversión extranjera. Hay una diferencia sustancial. Por supuesto, y se trata de respeto a la institucionalidad, a la seguridad jurídica. Y ojo también, esto tampoco se trata de gobiernos de izquierda o de derecha, porque si tomamos el caso de Perú, Perú ha pasado desde Fujimori, Ollantumala, Alan García, gobiernos de distinta índole, distinta tendencia. Pero ¿qué ha habido? Respeto a la institucionalidad. Y eso es lo que el Ecuador, de alguna forma, el gobierno ha avanzado bastante y se necesita para atraer inversión. Es decir, que más allá de las ideologías, se mantenga como política de Estado dirigirnos hacia un crecimiento económico y tomar las acciones que permitan aquello. Por supuesto, actuar de manera pragmática. Al final del día eso no se trata ni de izquierda ni de derecha, porque el individuo, el ecuatoriano, no va a comer con ideología. El ecuatoriano, ¿qué necesita? Garantías que se puedan crear plazas de trabajo a las cuales pueda acceder, que pueda tener capacidad para sus hijos mandarlos a la escuela, tener educación, salud. Eso necesita, y eso va a ganarse a través de que exista una inversión extranjera en el país segura, estable, que se respete, y eso automáticamente generará las plazas de trabajo. Ahora, Jorge, hay algo que me preocupa en lo personal y que yo creo que preocupa a esos 5 millones de ecuatorianos que todavía no tienen un empleo digno que les permita llevar con tranquilidad el pan a su mesa, a sus hijos, darles educación, brindarles salud. La reforma laboral todavía no llega. Estamos en el 2020, año preelectoral. ¿Cuánto cree usted que va a incidir aquello para que ese proyecto o esa propuesta por parte del Ejecutivo y otros sectores finalmente llegue al seno de la Asamblea y esta sea debatida con seriedad y responsabilidad? Va a incidir mucho, lamentablemente. No se aprovechó los momentos en los cuales existe incluso hasta una mayoría que se había pactado en el legislativo para llegar a acuerdos y reformas importantes. Se resquebrajó la alianza con Creo, que era su principal aliado desde mayo del año pasado, cuando diseñaron una agenda legislativa, y ahora es poco probable. El año preelectoral, de alguna forma va a incidir de manera importante en que no solo pase reformas como las laborales, sino un conjunto de reformas que
que de alguna manera estaban previstas. Y eso incluso ha impactado hasta en el riesgo país, porque el riesgo país no solo mide lo económico, sino también lo político. Entonces, hablamos de un riesgo país muy elevado, no hay las reformas suficientes y necesarias, y yo creo que una reforma laboral va a quedarse lamentablemente estancada hasta el siguiente gobierno. Siendo así, ¿en qué terreno pisamos económicamente hablando en lo que resta de este año? Sin lugar a dudas, es un año de mucha incertidumbre, hay que tomar decisiones empresariales y familiares con mucha cautela, viendo el panorama, tratando de ser, vuelvo e insisto, lo más cauto en el momento de hacer gastos, de hacer inversiones incluso, para un poco el panorama se vaya aclarando. Vamos a estar esperando, las empresas, los inversionistas van a estar esperando cuáles son los candidatos, cuáles van a ser después las agendas que van a plantear lo económico, su equipo económico tentativo, en fin, un sinnúmero de cosas. Realmente es un año que no coincide adecuadamente con lo que el gobierno quisiera hacer en temas de avances de reformas. Jorge, una última pregunta y para una respuesta puntual. Indistintamente de cuál sea la ideología política del próximo presidente de los ecuatorianos, ¿cómo están las cosas? ¿Qué país va a recibir económicamente hablando? Bueno, si bien es un país que ha avanzado mucho en el tema de relaciones exteriores, ya coordinando espacios y siendo ya un referente en algunos foros y buscándose mostrar atractivo para la inversión, va a ser necesario que haga reformas importantes que todavía faltan de hacer. El gobierno actual ha pasado la pelota en algunos temas al gobierno anterior, incluso en temas de deuda. Bueno, gracias por su presencia esta mañana y por ayudarnos a dilucidar y despejar esas inquietudes que tenemos todos respecto de cuál va a ser el futuro económico de nuestro país, en corto, mediano y largo plazo. Gracias, Jorge, nuevamente. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia, primera emisión.